Amigos y hermanos, buenos días. Es un placer otra vez estar aquí. Me recuerda las palabras del himno que se llama El Rey ya viene, que dice: el mercado está vacío y las calles quietas son, algo así. Porque aquí vemos pues el templo vacío. Solo está ahí el ingeniero de sonido, ingeniero de audio, ingeniero de todo, el hermano Hilario, mi Teresita, pero todo lo demás está vacío. Nos hacen falta, cada día nos hacen falta. No es lo mismo saludarles virtualmente, a sentir el calor, el afecto del abrazo, del saludo. Pero ni modo, aquí estamos y esperamos que el servicio de hoy sea también, como los anteriores, de mucha bendición. Pero no se queden con eso, o sea, ustedes lo pueden ver allí en el YouTube, en el Facebook y ahí dejarlo. Ustedes tienen cientos de amigos, y si no cientos, varios amigos conectados en su red, y les mandan fotografías y les mandan memes y todos se emocionan con esas cosas. ¿Por qué no enviar la predicación? Compartir la predicación, compartir los cantos, compartir las alabanzas para nuestro Dios. Entonces, acomódense y disfruten el servicio del día de hoy. Que Dios nos bendiga a todos. Pues familia, qué bueno que ya están con nosotros y los invitamos que antes de entrar al estudio de la palabra, que nos den el pan espiritual. Vamos a cantar. Y recuerden, hermanos, este canto pues es un canto que muy bien nos indica, nos dirige hacia el orar al Señor. En la escasez o en la abundancia debemos de estar presentes o de tener presentes las promesas del Señor. Él estará con nosotros, Él nos sustentará, nos proveerá y pues nos acompañará en sí. Vamos a cantar. Y Él
Buenos días. Una vez más es un placer estar aquí con ustedes. Estamos aprendiendo el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Y les he dicho que vamos a enfocar esta carta en dos puntos principales. Primero, aprendiendo que el mensaje de la resurrección es un mensaje escritural. Y en segundo lugar, aprendiendo que la manifestación de su persona fue multitudinaria. Estamos con el primer punto, diciendo que es un mensaje escritural, y esto lo dividimos en tres partes. Número 1 es un mensaje emancipador. Número 2 es un mensaje específico. Y número 3 es un mensaje escritural. Ya les mencioné que es un mensaje emancipador, definiendo primeramente el término emancipación. Y es un término en realidad jurídico, quitar un hijo de la patria potestad de su padre. Y la razón por qué damos esta definición es porque esto encaja perfectamente con nuestra posición espiritual. Solamente hay dos familias sobre la faz de la tierra, dos familias espirituales, la familia de Dios y la familia del diablo. La Biblia no divide a la gente en religiones evangélicas, protestantes, musulmanas, católicas, lo que sea. No, la Biblia divide a la gente en dos familias, la familia de Dios y la familia del diablo. Y todos, de acuerdo con la Escritura, todos hemos nacido en la familia del diablo. Entonces, la salvación implica ser emancipados, ser quitados de la patria potestad bajo la cual nacimos por causa del pecado. Y ahora ser trasladados de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Eso es lo que implica la salvación. Y no puede ser posible si no hay resurrección. Entonces, esto es lo que hemos dicho, que el mensaje de la resurrección es un mensaje escritural, es un mensaje emancipador, es un mensaje que nos da salvación, es un mensaje que tiene que ser predicado de una manera natural. Cuando Pablo y Bernabé fueron enviados de Antioquía y ellos iban predicando, lo hacían de una manera natural, a veces dentro de un contexto religioso, pero a veces fuera del contexto religioso. Por ejemplo, cuando llegó a Atenas, en el libro de los Hechos, capítulo 17, ahí Pablo no usó la Biblia. Pablo ahí usó poesía griega. ¿Para hablarles de qué? De la resurrección. Claro que las personas tienen sus propias decisiones. Y la última cosa que les dije, hablando de esta emancipación, fue lo que menciona el versículo 2, primera a los Corintios 15:2. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Y retener y creer en vano son dos conceptos, dos términos que a veces nos causan problemas. Pero vimos en el libro de Lucas, capítulo 8, en la parábola del sembrador, los versículos del 4 al 15. Vimos lo que significa en todo caso retener y lo que significa creer en vano. Ahora vamos a avanzar. El mensaje de la resurrección es un mensaje escritural, es un mensaje emancipador y es un mensaje específico. Específico, porque aquí el pasaje dice que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es algo específico. Déjenme leer lo que nos dice 1 Corintios, capítulo 15, avanzando hacia el verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
De manera específica dice que Cristo murió por nuestros pecados. En el libro de Gálatas, en el capítulo 1, los versículos 3 al 5, Gálatas capítulo 1, versos 3 al 5, dicen así: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos, para emanciparnos. Es un mensaje específico. Hay muchos pasajes en las Escrituras que nos hablan de esto mismo. Este pasaje que acabamos de leer aquí en Gálatas nos dice que Él se dio por nuestros pecados. A veces la gente tiene una pregunta, un razonamiento. ¿Quién mató al Señor Jesucristo? Y algunos dicen, bueno, los judíos. Otros dicen, no, fueron los romanos. Y los que tienen cierta cultura religiosa dicen, nuestros pecados lo pusieron en la cruz. Pero ¿qué dice la Biblia? Ese siempre es el asunto. No qué dice mi religión, qué dice tu religión, qué decimos los de una denominación, qué dicen los de la otra denominación, qué dice la Biblia. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, los versos 17 al 18. Juan 10, 17 al 18. Allí nuestro Señor Jesús dijo que nadie le quitaba la vida, que Él tenía poder para ponerla y para volverla a tomar. El pasaje dice así, Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, ¿quién mató a Jesucristo? No fueron los judíos, tampoco fueron los romanos, y no fueron nuestros pecados los que le llevaron a la cruz. Él murió porque Él quiso morir, sí, para salvarnos, sí, porque nos amó, pero no porque alguno de nosotros lo hayamos puesto ahí. Tampoco fue un accidente, Dios tenía un plan y las cosas salieron de control, de ninguna manera. Todo lo ha tenido Dios planeado desde la eternidad hasta la eternidad. Otro de los muchos pasajes que nos hablan de que Cristo murió por nuestros pecados es Romanos capítulo 4, versos 22 al 25. Romanos 4. El contexto de este pasaje habla de la fe de Abraham, de cómo su fe le fue contada por justicia. Y dice en Romanos 4, 22 al 25. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y después de decir cómo a nosotros también la fe nos es contada por justicia, por creer en la resurrección, dice que nuestro Señor Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones. Obviamente, el que le entregó a la muerte fue Dios. Un pasaje más de los muchos que hay nos dice por qué fue necesario que Jesús muriera por nuestros pecados.
Segunda a los Corintios capítulo 5 y el verso 21. 5:21. El pasaje dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo leo nuevamente. Al que no conoció pecado, Jesús, la Biblia nos dice vez tras vez que Jesús fue sin pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De manera que cuando nosotros depositamos nuestra fe y nuestra confianza exclusivamente en el Señor Jesucristo, su justicia es atribuida a nosotros. Nuestro pecado le es atribuido a Él. El problema con nosotros como género humano es que, al igual que los judíos, pretendemos ignorar la justicia de Dios y procuramos establecer nuestra propia justicia. Pero nuestra justicia personal no satisface las demandas de Dios. Vean cómo lo dice Romanos capítulo 10 en el verso 3. Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. No hay nadie que pueda satisfacer las demandas de Dios. La religión de los judíos, la vida de los judíos, la justicia de los judíos, y era legendaria, pero no alcanzaba. ¿Qué hacían? Bueno, querían ignorar la justicia de Dios y querían establecer su propia justicia. De manera específica, Dios quiere emanciparnos de la esclavitud del pecado, pero espera que voluntariamente nos sometamos a Él. Recordando aquí que el que tiene el mejor amo siempre tiene la mejor paga. Ahora, ¿cuál era la paga cuando estábamos bajo la esclavitud del pecado? La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Cuál es la paga si nos sometemos a la justicia de Dios? ¿Sujetos a la esclavitud del pecado o sujetos a la justicia de Dios? Siempre hay una paga. En Romanos capítulo 6, los versos 20 al 22, podemos leer esto. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia de Dios. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hay un fruto, santificación. Hay un fin, la vida eterna. La vida eterna que comenzamos a vivirla, a gozarla, desde el momento en que depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo. La vida eterna no la obtenemos por nuestra justicia personal, sino por la justicia de Cristo Jesús. Estamos aprendiendo que el mensaje de la resurrección es un mensaje escritural. Y les estoy hablando aquí de tres cosas. Es un mensaje emancipador, ya lo vimos. Es un mensaje específico, murió por nuestros pecados, lo acabamos de ver. Y ahora es un mensaje escritural. Regreso a 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, dicen de esta manera: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Noten que 2 veces dice que su muerte fue conforme a las Escrituras. Su muerte, su sepultura y su resurrección. Todo fue conforme a las Escrituras. 2 veces se nos dice esto. Primero en el verso 3 y luego en el verso 4. En el libro de Lucas, en el capítulo 24, en una de las ocasiones en que el Señor Jesús le apareció a sus discípulos después de la resurrección, les recordó que su muerte y su resurrección estaban escritas en las Escrituras. Lucas capítulo 24, versículo 44 al 47. Lucas 24, 44 al 47. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito. Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Su muerte, su sepultura y su resurrección no fue algo que tomó por sorpresa a Dios, no fue algo que tomó por sorpresa al Señor Jesucristo. Es algo que ya estaba escrito. Forma parte del plan redentor de Dios. Uno de los pasajes clásicos que profetizan la muerte y resurrección del Señor Jesucristo está en uno de los profetas menores. El libro de Oseas, en el capítulo 6. Voy a leer los primeros 3 versículos. Oseas capítulo 6, versículos 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana. Ese es uno de los pasajes clásicos que habla de la muerte y la resurrección del Señor Jesús al tercer día. No fue una casualidad. Ya estaba todo planeado por Dios, ya estaba todo escrito. Pero esos no son los únicos pasajes que nos hablan de las profecías de la resurrección. Hay muchos más. Sin embargo, lo que quiero que noten es que la resurrección es un mensaje escritural. Es algo que está escrito, es algo que había sido profetizado. El testimonio de las Escrituras es más importante que el testimonio de los testigos presenciales. Válgame la redundancia, testigos presenciales. Válgame la redundancia. ¿Qué dijo Pedro? En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 21. Ahora, estamos viendo primero a los Corintios capítulo 15, donde Pablo está enseñando la importancia de la resurrección para hablar de que Jesucristo en verdad resucitó. Y Pablo nos presenta testigos de la resurrección. Pero hacemos un momento de lado a Pablo y vamos a ver qué dijo Pedro. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 21. Dice: y de hecho, si ustedes tienen una Biblia como la mía,
Mi Biblia tiene un título sobre el verso 16 que dice, testigos presenciales de la gloria de Cristo. Testigos presenciales de la gloria de Cristo. Ahora, el verso 16 comienza diciendo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Primero, en el verso 16, dice, lo vimos con nuestros ojos. Así lo dice Pedro. Y luego en el verso 18 dice, y oímos esa voz enviada del cielo. Dice, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ahora, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos también la palabra profética más segura. Más segura que ¿qué? Más segura que haberle visto con nuestros ojos. Más segura que haberle oído con nuestros oídos. No hay nada más seguro que lo que tenemos escrito en la palabra de Dios, en la Biblia. De manera que no solamente tenemos el testimonio de los testigos presenciales, disculpando la redundancia, sino que tenemos el testimonio de las mismas Escrituras. Al hablar de la realidad histórica de la resurrección, tenemos que es un mensaje emancipador, es un mensaje específico, es un mensaje escritural. Ahora, vayamos al segundo punto. Ya vimos los versículos 1, 2, 3 y 4. Avancemos hasta el verso 5. Y aquí vamos a hablar de que la manifestación de su persona fue multitudinaria. Porque en el verso 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y ahora, la ocasión anterior, cuando les daba el bosquejo general, les dije, aquí vamos a aprender también 3 cosas. Vamos a ver que su manifestación fue inclusiva. Y algunos me preguntaron, oye, ¿y qué es eso? Te incluye a ti, me incluye a mí, incluye a los que se mencionan aquí. Pero también su manifestación fue sucesiva. ¿Qué significa? Bueno, Pablo nos presenta un orden de personas, un orden de testigos, un orden sucesivo. Y una cosa más es que aprenderemos que su manifestación fue cohesiva. ¿Y esto qué significa? Significa que implica unidad. Te quiere incluir, me quiere incluir. Quiere que haya unidad entre los que creemos en la resurrección. El mundo cristiano ha estado dividido desde hace muchos años, porque los bautistas se dicen cristianos, los pentecostales se dicen cristianos, los metodistas se dicen cristianos, los presbiterianos se dicen cristianos, los católicos se dicen cristianos, los evangélicos se dicen cristianos, los protestantes se dicen cristianos. Y no estoy diciendo que no lo son, pero que estamos divididos. No pretendo que haya una mezcolanza, ¿cómo se dice? Ecuménica. No, ese no es el plan.
Pero hay algo donde todos podemos coincidir: la resurrección. La resurrección fue un evento cohesivo. Vamos a ver. Primeramente, su manifestación es inclusiva. Noten, por favor, vamos a comenzar en el verso 3 para que vean el sentido, para que noten lo que les quiero mostrar. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que, estas dos palabritas, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, verso 5, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos, etc. Noten esta expresión, y que, pues gramaticalmente hablando es una expresión copulativa. Es una expresión que sirve para unir o ligar, y de ahí el sentido de incluir. La resurrección es una manifestación inclusiva. En primer lugar, está uniendo el mensaje, la enseñanza, lo que él dice, les he enseñado de la resurrección, con los testigos de la resurrección. Y en segundo lugar, en un orden específico e inclusivo, señala a los testigos de la resurrección. Y esto nos lleva a considerar que no solamente fue inclusiva, sino que también fue sucesiva. Su manifestación es sucesiva, porque dice, después apareció. Noten, versículo 5. Y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, etc. Su manifestación fue sucesiva. O sea, Pablo, como abogado, al tratar el caso de la resurrección, nos presenta un orden sucesivo de los testigos de los testigos de la resurrección. Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué este orden? ¿Por qué este orden? Y les voy a evitar muchos dolores de cabeza. No lo sé. No sé por qué este orden, pero permítanme compartir algunos pensamientos. Dice en el versículo 5, y que apareció a Cefas. El primero que Pablo quiere citar como testigo es Cefas. Los dos discípulos que vieron al Señor Jesús resucitado en el camino a Emaús nos dijeron lo mismo. Dice en Lucas 24, versos 33 y 34, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Simón es Cefas. Cefas es Pedro. Pedro fue el discípulo que le había negado 3 veces. 3 veces, antes de que el gallo cante. Tú me vas a negar 3 veces. Quizá el Señor Jesús quería confirmarle su perdón, su amor, su gracia por haberle negado. El Señor Jesús ya lo perdonó, pero probablemente Pedro no está muy tranquilo, como nos pasa muchas veces a nosotros. Pecamos de alguna manera, le pedimos perdón a Dios, pero siempre nos queda ahí
la duda, ¿verdad? La espinita. ¿De verdad el Señor me habrá perdonado? Bueno, probablemente esta haya sido una razón por qué, en primer lugar, a Cefas. Continuamos en el verso 5. Estamos en 1 Corintios capítulo 15, verso 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. A los 12. O sea, en segundo lugar, Pablo cita como testigos de la resurrección a los 12. En ese mismo pasaje de Lucas 24 que leímos hace un momento, se nos dice que el Señor Jesús se apareció a sus discípulos cuando estaban reunidos. Voy a leer desde el verso 36. Lucas 24, 36 al 43. Lucas 24, 36 al 43. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Ellos eran sus discípulos, pero el Señor Jesús les dio un rango, de acuerdo a mi pensamiento, ¿verdad?, un poquito más allá. Un discípulo es un alumno, un discípulo es un aprendiz, un discípulo es un estudiante. No tan fácilmente tú eres amigo de tu maestro en la escuela. Pero miren lo que el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 12, versículos 12 al 15. Capítulo 15, perdón. Juan capítulo 15, versos 12 al 15. Dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Qué pasaje es? Juan capítulo 15. ¿Dónde está ocurriendo esto? A pocas horas antes de su muerte, sepultura y resurrección. Esto se hizo antes de su muerte, sepultura y resurrección. De ser discípulos, los está elevando al rango de amigos. Pero cuando Jesús resucitó, volvió a subir el rango de esos amigos. Vean en Juan capítulo 20. Y Juan capítulo 20 es un evento después de la resurrección. Dice, comenzando en el verso 11 al 18. Juan 20, 11 al 18. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor,
Si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Y volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Mis hermanos. Durante su ministerio público eran sus discípulos. Después les llamó amigos. Pero ahora, después de la resurrección, les llama hermanos. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¡Qué privilegio tan grande! El tener a Jesús como un maestro, sí, como un amigo y como un hermano. ¿Qué es Él para ti? ¿Eres solamente su discípulo? ¿O llevas una relación íntima con Él? Todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Eso hacen los amigos. ¿O eres su hermano? ¿Cómo es tu relación con Él? ¿Cómo es tu relación con tu Salvador, con tu Rey? En Lucas 6:46 el Señor Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo digo? Estamos hablando en 1 Corintios capítulo 15, diciendo que la manifestación, la resurrección del Señor Jesucristo es sucesiva, porque dice, después apareció. Y el primero que Pablo cita como testigo de la resurrección fue Cefas. Como ya les dije, quizá para confirmarle su amor y su perdón por la ofensa de haberle negado 3 veces. En segundo lugar, Pablo cita a los 12. Y aquí podemos aprender cómo, habiendo sido sus discípulos, el Señor los elevó al rango, a la categoría de amigos y luego de hermanos. Sería interesante si buscan en el libro de Hebreos, donde dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos. En tercer lugar, Pablo cita como testigos de la resurrección a más de 500 hermanos. Pero ya se me fue el tiempo. De manera que esto lo vamos a considerar la siguiente ocasión. Quédate con esto. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Es tu amigo? ¿Es tu hermano? Que Dios te bendiga. Pero qué sorpresa más grande. Niños, ni saben a quién tenemos aquí. La tía Suki vino a visitarnos porque me porto bien. Si ustedes se portan bien, tal vez se les aparece por allá. Un saludo. Hola niños, ¿cómo están? Dios los bendiga. Nos vemos mañana a las 3 de la tarde en el culto infantil en Berea Kids. Hasta luego. Pues gracias al Señor por su palabra, hermanos, y gracias al Señor porque pues no nos ha faltado, primeramente nuestros grupos pequeños, por la vía que sea, estamos acompañándonos y pues esta enseñanza que nos acaba de dar el hermano Elías. Ahora los invito a cantar esta cadena de cantos, regularmente está en nuestro corario y regularmente nos acompañamos. Entonces, pues ahí en su lugar, cante con nosotros esta cadena. Cierta
Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, y volverá nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, y volverá nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, el dolor y el gemido huirán. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, y volverán nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Has cambiado mi lamento en gozo, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía, y nunca estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en gozo. Jehová Dios mío, te alabaré. Bendito seas, Jehová la roca, por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré, y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Y bien, hermanos, pues para continuar cantando, darle la gloria al Señor, darle la honra, es reconocer los beneficios y tantos beneficios que tenemos de su parte. Así que cantemos: mi pensamiento eres tú, Señor. 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 Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Pues hermanos y todos los que nos puedan acompañar, les invitamos a cantar este salmo.
este salmo que nos dice que pidamos al Señor que tenga misericordia de nosotros, que haga resplandecer su rostro también sobre nosotros, para que sea conocido en todos los pueblos su nombre. Realmente esta pandemia, esta cuarentena nos puede dejar el desear que los pueblos conozcan que hay un Dios y un Dios verdadero. Cantemos, te alaben los pueblos, oh Dios. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Y pues el siguiente canto, hermanos, el devocional lo terminamos con este. Les invitamos para que lo aprendan, ya lo enseñamos una vez, hace 2 domingos, y en esta ocasión lo vamos a repasar. Ya está dentro de nuestro corario, no nos hemos visto, pero déjenme decirle que ya está en nuestro corario, y vamos a invitarlos a que canten con nosotros, canten Hosana, canten, hermanos. Canten Hosana en toda la tierra, canten Hosana en las alturas, canten Hosana con el corazón, canten Hosana en su presencia, porque eres digno, porque eres digno. Porque eres digno, oh Dios.
Cántenos sana en las alturas, cántenos sana en las alturas, porque eres digno, porque eres digno, porque eres digno, oh Dios. Cántenos sana al Rey de Reyes, cántenos sana al Príncipe de paz, cántenos sana al Hijo de Dios, cántenos sana todos al Cordero, porque eres digno, porque eres digno, porque eres digno, oh Dios. Cántenos sana en las alturas, cántenos sana en las alturas, cántenos sana en las alturas, porque eres digno, porque eres digno, oh Dios. Cántenos sana en toda la tierra, cántenos sana en las alturas, cántenos sana con el corazón, cántenos sana en su presencia, porque eres digno, porque eres digno, porque eres digno, oh Dios. Cántenos sana en las alturas, cántenos sana en las alturas, cántenos sana en las alturas, porque eres digno, porque eres digno, porque eres digno, oh Dios. Cántenos sana al Rey de Reyes, cántenos sana al Príncipe de paz, cántenos sana al Hijo de Dios, cántenos sana todos al Cordero, porque eres digno, porque eres digno, porque eres digno, oh Dios. Cántenos sana en las alturas, cántenos sana en las alturas, cántenos sana en las alturas, porque eres digno, porque eres digno, porque eres digno, oh Dios. Cántenos sana en las alturas, cántenos sana en las alturas, cántenos sana en las alturas, porque eres digno, porque eres digno,
Bueno, pues gracias a Dios hemos tenido un servicio más. Esperamos que los cantos que los hermanos seleccionan para que juntos alabemos a nuestro Dios puedan ser de los que llenan de gozo su corazón y elevan su espíritu a Dios para alabarle. Dice en 1 Corintios, cantaré con el espíritu, cantaré también con el entendimiento. Entonces, gracias a Dios por este servicio. No sé si hoy los hermanos también tienen alguna petición en cuanto a un canto. Mándenle decir a nuestros hermanos Daniel o por medio del WhatsApp de la familia Berea, manden decir cuál canto les gustaría para que los hermanos lo tomen en cuenta. No olviden, hoy más tarde, a las 3 de la tarde, el culto infantil. Y pues qué sorpresa, tuvimos con nosotros a la tía Suki, ¿sí? Por haberse uno portado bien, entonces vino la tía Suki. De hecho, creo que ahora ya la están viendo allí. Y la otra cosa es, el día miércoles a las 3 y el día viernes a las 3 también está el programa de Berea Kids. Ojalá que ustedes, los padres, ayuden a los niños, especialmente a los más pequeñitos que todavía no leen bien o no escriben bien, a hacer sus tareas, porque me doy cuenta que les encargan también tarea de las Escrituras. Y pues gracias por haber estado aquí. Nos vemos en la siguiente ocasión. Que Dios les bendiga.